Los que no quieren salir de las religiones diabólicas, como dice la palabra de Dios, la gran ramera, el catolicismo del infierno. Vean los brujos, los hechiceros, cómo se disfrazan de luz. Vean cómo usan un crucifijo, cómo usan esos ídolos, la Guadalupe, un demonio, tanto ídolo que usan. Vean, así son los hechiceros y van a ir al infierno, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros no debemos de tener ídolos. Los hijos de Dios no tenemos ídolos, ni creemos en esos yesos de la Guadalupe, ni tenemos la cruz como un talismán, como un amuleto. Vean estos endemoniados, disfrazados de luz, son demonios encarnados. Vean cuántos ídolos tienen, vean. Por eso se les habla la verdad, que el catolicismo y sus prácticas son del infierno, son anticristos, son satánicos aquí en la tierra, están viviendo en el infierno terrenal, son muertos espiritualmente en delitos y pecados satánicos, anticristos, endemoniados, diabólicos. Pero muchos están en esta religión católica. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña y no quieren orar ni leer la Biblia, están endemoniados. Ve este hombre disfrazado de luz, consulta gratis para que vaya al infierno. Todo aquel que está en religión católica, todo aquel que consulta brujos, hechiceros, disque maestros, son falsos maestros, son endemoniados, porque el único maestro de maestros es Jesús. El único Dios de Dios es Padre, el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos hechiceros, brujos, disfrazados de luz son hijos de Satanás, y si no se arrepienten y no dejan de servirle al diablo, en el mismo infierno real van a arder atormentados por gusanos, fuego, gritería, oscuridad. Satanás los atormentará, les dará su premio a su servicio. Por eso deben de salir de las religiones, deben de salir del catolicismo, que es el infierno, y no consulten brujos ni hechiceros, ni tengan imágenes, ni tengan yesos. A Dios se le tiene nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso nosotros oramos, leemos la Biblia, escudriñamos la palabra y vivimos como Dios manda y ordena, porque este mundo, dice Dios Todopoderoso, está lleno de gente perdida. Los que están en las religiones, en las sectas, en las denominaciones, enfocados en el dinero, engañando a la humanidad, así como este tipo que está perdido, es un endemoniado satánico, brujo, hechicero, hijo del mismo diablo. El Señor Jehová lo reprenda. Así muchos también están de falsos pastores en sus locaciones de iglesias, vendiendo la comida, cobrando, enfocados en el dinero, en el altar. Dios me dice, y he visto, Dios me lo ha mostrado, cómo hablan diabluras, cosas que no vienen de Dios, palabras que vienen del infierno. Así está la gente de perdida hoy en día, me dice el Señor. Las leyes corruptas que aprobaron, legalizaron la marihuana, el cannabis, las drogas, esos lugares de prostitución, esos lugares de vicios, esos cabarets, esos tabernas, esos un día se van a morir y van a ir al infierno, porque es el camino ancho de perdición. La religión católica, la gran ramera, dice la Biblia, la Babilonia, el Vaticano satánico. Así están todos, el Vaticano, el Papa Bergoglio, dice el Señor, es un brujo, es un satánico, hechicero, anticristo, que los que creen en el catolicismo están pactados con Satanás. Así que Dios les dice ahora, en el nombre de Jesús, si quieren ser salvos, crean en Jesucristo y salgan de la religión católica. Salgan de ese infierno terrenal, boten sus ídolos y no crean en estos depravados infernales mentirosos, porque van a ir al infierno el día que mueran. Si no creen en Jesús, si siguen siendo unos brujos como este tipo que dice que se llama Maestro Gabriel no es nada, es un endemoniado, es un hombre que ama el dinero, que engaña en pos de Satanás, y así están muchos. Y tengan cuidado, porque Dios dice que todos los religiosos, todos los sectarios, los denominacionistas, enfocados en el dinero, venden la palabra, cobran la palabra, en sus locaciones piden diezmo, ofrenda y nunca se sacian, venden la comida, son endemoniados. Dios me ha llevado a profetizar y les sigo profetizando y les sigo hablando, que son tan perdidos como estos brujos y hechiceros, porque muchos tienen ídolos. Los católicos tienen ídolos de carne, ídolos de riquezas, ídolos de yesos, pero falsos pastores en sus cuevas de ladrones son ídolos, y quieren que sus congregantes sean idólatras, son manipuladores, controladores. Pero hay un Dios verdadero que todo lo ve y todo lo oye, y Él les está hablando y les dice: salgan y renuncien a las religiones, renuncien a las sectas, a las denominaciones y sus prácticas, porque Dios dice que muchos idolatran a falsos pastores, ministerios. Hay gente que está en el mismo infierno ardiendo porque cobraban y vendían, hacían conferencias y las cobraban, hacían
reuniones y las cobraban, vendían la palabra, cobraban, son hombres endemoniados, y los que ya murieron están en el infierno. Hombres que hicieron sectas como los testigos de Jehová, como los pentecostales, como los bautistas, los mormones, todos esos que están ardiendo en el infierno, porque Dios es un Dios vivo, real, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nos dejó la Biblia para orar, hablar con Dios y regirnos por su palabra y vivir como Dios manda y ordena, porque un poco de levadura leuda la masa. Así están muchos viviendo en este mundo perdidos bajo sus religiones, porque no han sido libertados por Jesús, porque no contienen a Jesús en su ser, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Dicen creer en Jesús, pero con sus prácticas demoníacas, sus rituales, su manera de ser, niegan a Jesús y se exponen lo que son hijos de Satanás, endemoniados, satánicos y endiablados. Eso es lo que son. Y déjenme decirle que Dios está airado. Dios está airado, y van a venir a pestes de enfermedades, van a venir todo lo que sembraron en el infierno, que en las prácticas de el Día de Muertos, Halloween, la Navidad diabólica, en sus borracheras, en sus prácticas de satanismo, el Año Nuevo que celebran en el diablo, en su karaoke mundano, cantando canciones diabólicas que atraen el infierno, abren portales satánicos en los aires donde los demonios vienen y se apoderan de las personas, como son estos brujos, hechiceros, falsos maestros, demoníacos. Porque los hijos de Dios no tenemos veladoras, ni yesos, ni ídolos, ni nada. Tenemos a un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de nuestro ser, el cual opera, el cual habla, el cual se mueve. Porque Dios no habita ni en personas demoníacas, religiosos, idólatras, ni en templos de piedra. Dios habita en los seres humanos que no tenemos ídolos, ni somos ídolos, ni idolatramos nada, ni a nadie, sino que es Dios en nosotros. Así que Dios les habla. Más vale que se arrepientan y que se vuelvan a Jesús, dice Dios Todopoderoso. Más vale que se metan en Jesús y hagan como la Biblia manda y ordena. Porque si ustedes han torcido todo, como el diablo lo vino a arruinar, ustedes están en pos de Satanás, y el infierno les dará su premio. Tormento eterno, gusanos que nunca mueren, sus gusanos de su carne queda en la tierra, pero ustedes tendrán una carne física más intensa que sentirán el dolor, y Satanás les dará su premio a los brujos como este hombre, un brujo del demonio, que si no se arrepiente en el mismo infierno irá. Y Dios me tocó hacerles este video porque Dios está airado porque ver su gente cómo sigue haciendo uno con Satanás, sigue obedeciendo a Satanás, sigue escuchando la voz del diablo y hacen como el diablo les manda. Pero Dios no mora en esta gente, Dios no mora en estos idólatras, falsos maestros, hechiceros, brujos, que hasta dicen dar consultas gratis, son del diablo. Y los que son pastores, son falsos pastores, amadores del dinero, mentirosos, que venden la palabra, venden la profecía, exigen diezmo, exigen ofrenda, exigen dinero. Entonces no son de Dios. Son envidiosos, celosos, ciegos guiando a otros ciegos. Al fondo del abismo llegarán, al infierno y al lago de fuego, como cerdos abominables, dice la palabra, como perros soñolientos, perros mudos irracionales, porque conocieron a Dios y más valiera no haberle conocido, porque se han extraviado de la verdad, no están en Dios, ni en sus mandamientos, ni en sus doctrinas, hacen como les da la gana, dice el Señor, venden palabra, compran palabra, brujos, hechiceros, hay de todo en este mundo y gente perdida. Porque los verdaderos hijos de Dios hablamos la verdad, cantamos a Dios, adoramos a Dios, escuchamos su palabra y hacemos como Dios nos manda y ordena. Por eso es que yo les hago este video, porque el Señor está en mí y Él es el que les habla, y Él es el que me puso el querer como el hacer para hablarles la verdad. Porque van a venir pestes, van a venir explosión de volcanes, escuchen, van a venir muerte y van a llegar al mismo infierno los brujos como este tipo, un falso maestro disfrazado de luz. Miren, la religión católica son satánicos, son brujos, son hechiceros. Si ustedes quieren ser salvos, salgan de ese lugar y salgan de las religiones y salgan de las sectas y de las denominaciones donde están enfocados en el dinero, porque así como estos brujos, hechiceros, falsos maestros, así también dice el Señor que los hay en los pentecostalistas, en los falsos profetas, en los bautistas, en los mormones, en los testigos de Jehová, en los de la secta también del recobro. El Señor me hace ver que está en el infierno el que creó sectas está en el infierno. Chinos, mexicanos,
que conocieron la Biblia, que tradujeron Biblia, pero su mayor error fue que cobraron por los libros, vendieron a los libros, a la palabra de Dios la vendieron, la diluyeron, entretenieron al pueblo y están ardiendo en el infierno y no alcanzaron la salvación. Porque el que hace como Dios manda está con Dios descansando, y el que vive en la tierra vive como Dios manda. Por eso les digo que muchos disfrazados de luz en sus sectas, toda la denominación que tiene nombre tiene sectas. Porque en la Biblia nosotros vemos que los ministerios de los apóstoles no tenían nombres de iglesias, no exaltaban a las personas. Hoy en día todo el mundo tiene su nombre de ministerio, pero Dios no tiene nombres de ministerio ni mandó a hacer nombres de ministerio. Porque cada uno tenga su propio nombre como Dios le dio y sírvale como Dios mande y ordene, pero no haga como el diablo le manda, porque el diablo se lo va a llevar. Así como este tipo que es un usado por el demonio. Así muchos católicos están en sus ídolos y piensan que van a ir con Dios, no van a ir con Dios nada. Están en el infierno terrenal y van a ir al infierno real, dice el Señor. Su ruina fueron sus ídolos de carne, como los que creen en el Papa. El falso es un anticristo, los que creen en estos brujos, hechiceros, falsos maestros, falsos profetas, religiosos, sectarios, denominacionistas del infierno. Todo el mundo está bajo el maligno, todo el mundo está bajo el maligno casi. Pocos son los salvos, dice el Señor, pero más valiera que se conviertan a Jesús, porque Jesús va a venir por los suyos y dice que si el que no está listo se quedará la gran tribulación. Y muchos morirán, irán al infierno, un hoyo grandísimo, oscuro, al abismo donde caen todos, al infierno donde hay gusanos, fuego, donde no hay aire puro, donde está todo horrible. Si lo horrible de esta tierra a ustedes no les gusta, cuando lleguen al infierno no tendrán paz, ni gozo, ni alegría. Todo lo contrario, tendrán tormento, oscuridad, fuego que los quemará, gusanos, los demonios los atormentarán, los destrozarán una y otra vez, y ustedes no morirán porque Dios los hizo eternos. Y cuando sean trasladados al lago de fuego, ahí pasarán toda una eternidad con Satanás, con los demonios, con los diablos, con miles de criaturas endemoniadas serán atormentados. Unos a los otros estarán en tormento, en fuego, gusanos, gritería, humo. Los que les gusta fumar marihuana sentirán que se ahogan y no morirán. Sentirán un dolor en los pulmones. Querrán aire fresco y no tendrán, porque humo quisieron, humo tendrán en el infierno. Los fumadores de cigarro, los fumadores de cannabis, los que usan droga, los que se meten morfina ilícita en las calles, los que se meten droga que quieren que los adormezca. Satanás los adormece ahora para que sean inútiles en esta tierra, sean escombros, peste, están en el infierno terrenal. Pero si mueren así, sin arrepentirse, sin buscar a Dios, sin ser salvos en Jesús, van a pasar toda una eternidad siendo atormentados en el infierno, siendo atormentados en el lago de fuego, siendo atormentados ahí en dolor, gritería, con unos cuerpos intensos que van a sentir el dolor, el fuego, porque miren, este tipo es un brujo, es un hechicero, y mucha gente cae. Las redes sociales están en el camino ancho. Las redes sociales no quieren oír palabra de Dios, no quieren oír profecía de Dios, no quieren oír a los verdaderos hijos de Dios. Escogen cada día a sus ídolos conforme a sus concupiscencias y a su maldad. Triste, desgraciadamente, muchos están en el infierno terrenal y van a ir al infierno real, donde van a ser atormentados. Satanás los engaña a través de estos ídolos de yeso, estatuas, imágenes. Vean este tipo, un endemoniado, vive sacando dinero del infierno, ganando dinero del infierno, y va para el infierno real. Si no abandonan sus prácticas de brujos, hechiceros, falsos maestros, en el mismo infierno arderán y serán atormentados, dice el Señor. Oren, lean la Biblia y vean en Marcos, en Lucas, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está plasmada de verdades y nadie quiere hacer la voluntad de Dios, pero van a arder en el infierno y en el lago de fuego. Todos los brujos, hechiceros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos apóstoles, brujos, hechiceros disfrazados de luz, satánicos tal como son, pero muchos se disfrazan de luz. Estos son demoníacos, por eso tienen esos ídolos abominables que Satanás los engaña a través de ellos. Por eso prenden veladoras, pero en el infierno van a arder, porque la luz verdadera es Jesús. La luz verdadera es el Padre, el Creador, el Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo. Van a arder en el infierno, van a venir a pestes, enfermedades. Satanás los va a arrastrar y los va a zarandear y se los va a llevar por hechiceros, por brujos, por falsos maestros. Y si las redes sociales, si el dueño de Instagram, de Facebook, de YouTube, no le ponen el alto a esto, van a arder en el infierno.
Porque Dios dice que ya es hora del juicio que vendrá para los gobiernos corruptos. Así que más vale presidentes que también se conviertan a Jesús. Brujos y hechiceros abandonen sus prácticas. Tiren sus ídolos, quémenlos, arrodíllense ante Dios y sírvanle al Dios vivo. Métanse en Dios de verdad y dejen sus rituales satánicos de brujería, porque en el infierno van a arder y en el lago de fuego serán atormentados por cuanto sirvieron a Satán y se desviaron de Dios, se desviaron de los mandamientos de Dios y quisieron jugar como en aquella época con el becerro de oro, ahora con la Guadalupe, ahora hacen tanto que la María, que no sé qué, que Dios le hacen imagen. Dios no habita en una cruz pegada en la pared. Dios, la cruz significa negarse a sí mismo. La cruz significa ser santo, puro, limpio. La cruz significa no hacer la voluntad del diablo. La cruz significa estar en Jesús, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, hacer lo que Dios manda en su palabra, en la Biblia, vivirle. Pero muchos hacen como el diablo les dice. El diablo está disfrazado de luz y el diablo, Satanás, los demonios y los diablos se los van a llevar y van a venir enfermedades, derrumbes, temblores, y donde celebran el Halloween, donde celebran el Día de Muertos, donde celebran la Navidad diabólica, el Santa Claus del demonio, que es una criatura de los glotones, de los adúlteros, fornicarios, de los homosexuales, lésbicos, de todos los depravados, de todos los que Satanás usa para entretenerse con sus juguetitos, con sus ídolos. Están jugando con el diablo, viviendo en el diablo, en Satanás, en el infierno real van a arder si no se arrepienten, si no se vuelven a Jesús, si no se meten en Jesús, si no oran, leen la Biblia y viven santa y puramente, porque tenemos un Dios puro, santo y limpio. Y por eso dijo: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté en la tierra ni en el cielo, ni te arrodillarás, ni le rezarás, ni le pedirás, sino que adorarás al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que mora en sus hijos, en sus creyentes. Y nosotros no debemos ser ídolos, ni tener ídolos de nada, ni idolatrar a nada ni a nadie, porque Dios nos mandó a amar a un Dios todopoderoso con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y amar al prójimo como uno mismo. Y por eso nos enseñó Dios a amar a los enemigos, porque ustedes son enemigos de Dios. Los demonios están habitándolos a ustedes, practicantes de magia, brujería, hechicería, falsos maestros como este tipo que estoy exponiendo, un demonio, una legión de demonios, un esclavo de Satán. Y en el infierno va a arder si no se arrepiente. Y escuchen esta palabra y compártanla para que todo el mundo sepa y después no tengan excusa. Salgan, dice el Señor, de las religiones, de los brujos, de los hechiceros. Salgan y renuncien al diablo y a Satanás si quieren ser salvos, porque si no, en el mismo infierno arderán en breve. Ya vienen los juicios de Dios. Dios está cansado y airado. Ya estamos viviendo el apocalipsis. Ya está viviendo. Se va a ver derrumbes, desastres, terremotos, inundaciones. Y todas las ciudades que no se arrepientan, las personas que no se vuelvan a Dios, van a ser muertas, destruidas. La muerte llegará del infierno y allá los llevará. Porque la muerte, los demonios y los diablos se los llevará por cuanto adoran a Satanás en sus prácticas de brujerías, en sus prácticas de hechicerías como este tipo, miserable, sin Dios, traidor, pero en el infierno va a arder. Así que se escuchan esta palabra, renuncien a los brujos, reporten a los brujos como este, reporten y denuncien y que les cierren sus demonios, porque ustedes si creen en este demonio que se mueve en esta legión de demonios de este hombre miserable, sin Dios, ustedes están propagando el infierno y en el infierno van a arder. Quien cree en estos falsos maestros, brujos, hechiceros, idólatras del demonio, ustedes están entregando su vida a Satán y Satanás les va a dar infierno, lago de fuego real, tormento, tortura, gusanos, gritería, oscuridad. No tendrán paz ni gozo ni ahora ni nunca en el infierno y lago de fuego, porque Dios nos hizo eternos y tenemos que volver a Dios y hacer como Dios manda y ordena. Por eso rechacen la brujería, rechacen los falsos maestros, repórtenlos y que cierren sus cuentas, porque abren ustedes portales satánicos cuando ustedes no exponen lo que son estos demonios y ustedes le dan like a esos demonios y ustedes creen en estos demonios. Ustedes están entregando su vida al diablo y en el infierno arderán, en el lago de fuego arderán. Oren, escudriñen la Biblia, porque todos los idólatras no heredarán el reino de Dios, ni los brujos como este, ni los falsos maestros como este, ni los hechiceros como este tipo, porque van al infierno los idólatras. Así que rompan sus ídolos, tiran los ídolos en el nombre de Jesús, rómpalos y entreguen su vida a Jesús, al real, vivo Dios verdadero. Y no vendan la palabra de Dios, no cobren la palabra de Dios. En sus locaciones de iglesias, los disquepastores, no cobren la palabra de Dios, no cobren el alimento, porque entonces ustedes van a arder en el infierno. Están tan perdidos como este miserable, como este falso maestro. Todos están en el mismo bando de Satanás.
Véanse en la Biblia cómo andan, cómo viven. El espejo es Dios, nuestro espejo. Escudriñense a la luz de Dios, en Dios y en su palabra. Cómo vive, qué está haciendo. Dios dice que no hagamos ídolos, que no seamos ídolos, que no idolatremos nada, ni nadie, ni cosa, ni persona, ni nada. Y que andemos como Dios manda y ordena. Porque si no, en el infierno van a arder. Muchos hacen riquezas infernales, sembrando en el infierno y gastando en el infierno, en sus religiones, sectas, sus ídolos, sus malas prácticas diabólicas. Cobran, venden. Hasta este miserable dice que consulta gratis. El Señor Jehová los reprenda y sus demonios los ate y subyugue y los deshaga. Y ojalá se arrepienta este miserable, porque si no, en el infierno arderá, igual que todos los brujos, hechiceros, falsos pastores, falsos profetas que andan en las redes sociales enfocados en pedir dinero, 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 dinero. Dice el Señor que aunque le soltara un tráiler de dinero, irían para el infierno, porque es hora de enfocarse en predicar, evangelizar, y que las personas den ofrendas voluntarias, pero no haciendo como este brujo hechicero. El Señor Dios Todopoderoso me dice que así hay falsos pastores, igual como religiosos católicos. La gran ramera al catolicismo y las rameritas son los sectarios, los budistas, los pentecostales, los mormones, los de los últimos días, los testigos de Jehová, los que no sirven a Dios, solo están durmiendo, los que están durmiendo bajo el influjo de Satanás, que no oran, que mientras uno está predicando ellos no oran, están durmiendo. Satanás está durmiendo a los hijos de Dios y se los va a llevar al infierno. Por eso dice el Señor que los cobardes no heredarán el reino de Dios, sino los que son valientes para hablar la verdad. Por eso Dios nos manda amar a los enemigos, ustedes los que están en contra de Dios en sus hechicerías y brujerías, para que se arrepientan. Por eso les hablo la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que es martillo que quebranta la piedra, para que ustedes se conviertan a Jesús. Voten sus ídolos, voten sus religiones, sus religiosos, voten sus ídolos de carne, crean en Jesús, escudriñen Biblia, vivan como Dios manda, para que sea bendecida la tierra, para que ustedes tengan vida, porque son muertos espirituales, pero si mueren físicamente del infierno real no van a salir. Ustedes viven en el infierno terrenal, los brujos, hechiceros, falsos maestros como este miserable. Así está mucha gente, dice el Señor, pero por eso va a venir enfermedades, pestes que nadie los va a salvar. Pestes porque han rechazado a Dios, derrumbes, terremotos, inundaciones. El sol va a quemar más que nunca, el frío va a ser más intenso y van a derrumbarse puentes también y van a caerse y va a ser desastres. Puentes y trenes se van a descarrilar y puentes se van a caer porque no están en Dios. Muertes en las escuelas, donde rechazan a Dios en las escuelas. Los brujos hechiceros van a morir, van a ir al infierno, van a pudrirse de cáncer, van a gusanarse en esta tierra los idólatras, van a vivir el infierno real aquí. Si no se arrepienten, en el infierno real van a llegar, porque esta tierra es un infierno, como estos brujos están en el infierno terrenal, practicando su infierno aquí, pero ya están en el infierno real también. Solo basta que Dios les quite el soplo de vida y caen directo al infierno a ser atormentados. Verán a Satanás que los va a atormentar. Es cruel, despiadado, mentiroso como ellos, y los va a quemar en fuego. Les meterá lanzas, cuchillos, víboras, serpientes, pirañas, los atados en sillas, en oscuridad. Diferentes tipos de cárceles demoníacas están en el infierno para ser atormentados todos los que no hicieron como Dios mandaba. Por eso dice el Señor: ¿cómo me dicen Señor, Señor, y no hacen como yo mando en mi palabra, en mi Biblia? Que sean santos, que no hagan imágenes, que no les recen, que no prendan veladoras, que no hagan brujería ni hechicería, porque no heredarán el reino de Dios. Si no están en mí, dice el Señor, están en el infierno terrenal y van a para el infierno real si mueren, porque están muertos espiritualmente, pero cuando mueran físicamente van a ir al infierno. Muchos están nublados, en su familia les concierten el pecado, la maldad a sus hijos, les apapachan el pecado, el adulterio, la fornicación. Muchos están apapachando el pecado en sus casas, ya conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Por dinero. Se dejan sobornar, se dejan solapar. No, el que quiera dar una ofrenda la tiene que dar como Dios manda y ordena, y nosotros seguimos hablando la palabra de Dios. Que los brujos hechiceros se arrepientan, los idólatras no heredarán el reino de Dios, los inmundos como este hombre miserable no heredarán el reino de Dios, y a todos aquellos que le sigan y hagan lo mismo no heredarán el reino de Dios. Y Dios está airado porque hay muchos falsos profetas que Dios los ha llevado al infierno, les ha hecho ver cosas y siguen enfocados en el dinero. No quieren trabajar honestamente, no quieren hacer adelante honestamente. Muchos que se dicen adoradores también o oradores no quieren trabajar honestamente. Sí hay que vivir del evangelio, pero no hay que ser como este brujo y hechicero mentiroso,
como este brujo depravado, infernal, que es un esclavo del diablo, un idólatra. Vean, el catolicismo es infierno, falsos maestros, brujos, hechiceros, y las denominaciones también son satánicos, anticristos, que obedecen al diablo, están llenos de basura inmunda, de demonios, de tinieblas, también me dice el Señor. Es hora de que se vuelvan a Jesús del todo y vivan como Dios manda. Es hora de que dejen de amar al dinero. Es hora de que dejen de vender la palabra. Es hora de que dejen de cobrar porque den un plato de comida, porque más miserables serán. Y aún son sin salvación. Hablan en los altares palabras que no vienen de Dios, que el diablo se les mete y está en ellos y los va a matar. Por eso se enferman, por eso están enfermos y van a morir muchos, y sorpresa que se van a llevar por estar no obedeciendo a Dios, van a caer al infierno. Aún personas que han servido a Dios por años y se volvieron al infierno, se volvieron depravados, se volvieron mentirosos, cayeron de la gracia, enfocados en el dinero, enfocados en el diezmo, enfocados en sus malas prácticas. Y los hechiceros y brujos como este también van a ir al infierno. Así que ya lo saben, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de Dios, y los idólatras, hechiceros y brujos en esta tierra, están ya en el infierno terrenal. Pero si no se arrepienten y no entran a sus vidas a Jesús, van a ir al infierno real y al lago de fuego, donde serán atormentados toda su eternidad, y entonces lamentarán y no habrá oportunidad de ser salvos. Es ahora que deben ser salvos, porque los idólatras, su ruina son demonios, porque los demonios los tienen presos en los ídolos. Ustedes no ven al Dios vivo que nos habla en oración, que nos habla en su palabra, la Biblia, que nos habla en visiones, revelaciones, en sueños. Dios es un Dios real. Ustedes son ciegos que no ven más allá, que tienen espíritu de adivinación de Satanás. Satanás también sabe lo que le pasa a la gente, porque él se los va a llevar al infierno. Pero Dios quiere a decirnos: arrepiéntanse, porque el diablo se los va a llevar. No hagan lo que el diablo les dice, porque se los va a llevar. Hagan lo que yo digo, dice Dios, dice Jesús, dice el Espíritu Santo. Oren, escudriñen mi palabra y vivan como yo mando en mi palabra, porque un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y alguien que peca en lo mínimo no va a venir a mi reino, dice el Señor. Yo quiero una iglesia santa, perfecta, sin mancha y sin arruga. Una iglesia perfecta. Las vírgenes perfectas no son los ídolos como de este endemoniado. Las vírgenes somos los hijos de Dios, las hijas de Dios, que esperamos a Jesús, que esperamos el día que nos lleve, y mientras tanto vivimos en Dios y en su manera, no como este miserable brujo y hechicero. Que Jehová lo reprenda y que Jehová trate con él, y Jesús haga lo que tenga que hacer, porque dice el Señor: ya ha llegado la hora de que yo lidere a todos con vara de hierro, porque ya están a punto se están desatando los sellos del Apocalipsis. Ya están viniendo las pestes y va a venir cosas peores, porque la humanidad está más rebelde que nunca. Están celebrando como el diablo manda, en sus borracheras, sus malas prácticas, endemoniados son. Pero el Señor dice que quien no está en Jesús se va a quedar, se va a ir al mismo infierno. Basta de dormir, basta de estar haciendo lo que no conviene. Tenemos que servir a Dios en todo momento, no un minuto, no un segundo. Hay muchos brujos y hechiceros que se los llevará el infierno. Satanás se los llevará, los demonios, los diablos se los llevarán, como a este miserable que expongo, porque Dios así me dice: todos los que hacen lo mismo que este miserable y tienen ídolos van a ir al infierno. Y aún los falsos pastores idólatras y que son ídolos, manipuladores, controladores, van a ir al infierno. Así que si usted es hijo de Dios, comparte este video, que llegue a todos los lugares y rincones, para que sepan lo que Dios habla, porque van a haber pestes, enfermedades, derrumbes, y va a quemarse la tierra, y van a quemarse personas, van a caerse edificios, va a temblar la tierra, va a desaparecer parte de Estados Unidos, de México, de Honduras, Guatemala, El Salvador, Japón, China, de todos los lugares, México, de qué otras partes de Europa, Alaska. Todos aquellos que no se encuentren en Jesús, que no hagan como Dios manda, serán sacudidos, y Dios estará limpiando la tierra, porque Dios me dio hace tiempo una visión y sigue ejecutándola. Van a haber muchos muertos en derrumbes, inundaciones, desastres naturales, pestes, enfermedades, y van a caer al mismo infierno. Dios me ha hecho ver gente que era cristiana malévola y está en el infierno. Dios me ha hecho ver gente que está en el infierno, los que inventaron las sectas, las denominaciones. Dios me ha dicho que están en el infierno porque dejaron un ministerio que cobran, que venden, y muchos están idolatrando ministerios de gente que ya está muerta, en vez de enfocarse en la Biblia, en orar, en leer, enfocarse en Dios, siendo idólatras, y mueren y van al infierno. Mucha gente que no habla la palabra, andan altivos, soberbios, arrogantes en la calle. Muchos que les llevamos la oportunidad de ser salvos, de salir adelante, de cuidar su físico, no quieren,
pues entonces en el infierno arderán. Prefieren sus brujos, sus hechiceros, apapachar el pecado en sus hijos, en sus casas, apapachar el pecado de sus maridos, apapachar el pecado de sus madres, de sus padres, de sus hijos, de sus hijas. Pero dice el Señor que aquel que ama más a padre, a madre, a hijo, esposo, esposa, etcétera, etcétera, no es digno de Dios, no es salvo. Aquel que quiera ser salvo, tome su cruz y sígame, dice Jesús. Crucifique sus pasiones, crucifíquese y muera para el diablo y para el infierno y viva en mí. Que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Declárelo, confiéselo, créalo y siga para adelante trabajando honestamente. Deje la brujería, deje la hechicería, haga algo útil en su vida, algo honesto. Algo que cuide su templo, algo que no gaste. Un ídolo usted no se lo va a comer cuando tenga hambre. Una veladora no se la va a meter en el estómago. Sea sabio. Una cruz pegada en la pared no asusta al diablo como este brujo hechicero del infierno. La crucifixión significa no hacer ninguna maldad. La crucifixión significa no servirle al diablo en sus malas prácticas. Orar, leer la Biblia y hacer como Dios manda en su palabra. Esa es la crucifixión. Crucificado con su maldad, que no exista en su ser y que exista el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo operando en santidad, pureza, verdad. Los brujos y hechiceros, los falsos maestros como este tipo en el infierno arderán. Único maestro de maestros es Jesús, el Dios todopoderoso que nos enseña, que nos habla, que opera en sus hijos y que está empoderado y entronado para hablar como ahora está hablando a través de mí. Lo crean o no, es Él quien les habla. Es Él quien está airado, es Él quien está a punto de ejecutar juicios sobre los malvados, sobre los opositores, sobre sus enemigos, porque todo aquel que es brujo y hechicero es enemigo del Dios Padre, del Dios Hijo, Espíritu Santo, es enemigo de Jesús, aunque tenga una cruz ahí, aunque tenga esos yesos ídolos del demonio, y los demonios se están riendo en sus caras, pero ustedes no los ven. ¿Por qué? Porque son muertos espiritualmente y van a ir al infierno y al lago de fuego. Así ha dicho Jehová Dios Todopoderoso, así dice Jesús y su Espíritu Santo. Así que ya lo saben, ojalá que se arrepientan, porque va a haber desastres y después no digan que no se los dijo nadie. No digan que después digan, que por qué sucedió. Nada sucede por casualidad, todo tiene un porqué. Y ustedes son los culpables, dice Dios Todopoderoso. Ustedes que no entienden, por más de 2000 años vino Jesús y siguen haciendo la voluntad del diablo. Y llegará un día en que Dios va a acabar con toda esta tierra, pero va a ir acabando poco a poco conforme la maldad de cada uno hasta que llegue el final. El Apocalipsis está a punto de llegar. Lo crean o no, está a punto de llegar, pero el Apocalipsis le está a punto de llegar a muchos individualmente. La muerte está a punto de llegarles a muchas familias, hogares, a niños incluso que no entregan su vida a Jesús, a familias, hogares, escuelas, gobernantes, países, presidentes. Está a punto de llegarles su apocalipsis, está a punto de llegarles la muerte, está a punto de que sean cortados de esta tierra y van a ir al infierno y al lago de fuego. Los de la élite que no se convierten también a Jesús, los satánicos endemoniados van a ir al infierno, los asesinos, sicarios, los fumadores de droga, marihuana, los borrachos, los que escuchan música mundana, los artistas mundanas, todos están a punto de ser ejecutados. Shakira, la Gloria Trevi, muchos actores, cantantes mundanos van a ir al infierno. Esta mujer, muchos artistas que van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque sirven a Satanás, porque han pactado con Satanás, porque son brujos hechiceros como estos que consultan a brujos. Así que el presidente AMLO, conviértase a Jesús, rechaza a los brujos, a los hechiceros. Con presidentes, prediquen palabra, entreguen su vida a Jesús, bautícense. Hechiceros, brujos, abandonen sus brujerías, conviértanse a Jesús del todo, prediquen y evangelicen, sean nuevas criaturas, porque si no en el mismo infierno van a arder eternamente y en el lago de fuego. Presidentes, los de la élite, conviértanse a Jesús y hagan como Dios manda y ordena, porque de lo contrario en el infierno van a arder en breve. No importa cuán poderoso sea una persona adinerada, no, aquí no hay poder que valga, el único poderoso es Dios, que ha soltado la rienda y sus demonios para ver hasta dónde llegan. Pero cuando Dios diga hasta aquí, será derrumbado este mundo, este planeta, y te quedarán escombros. Y Dios tiene un planeta enorme que es el lago de fuego, y el infierno en medio de la tierra abajo, donde están muchos ardiendo, atormentados, que Dios los trasladará al lago de fuego eterno. Así que arrepiéntanse, aquellos sectarios denominacionistas, aquellos que tienen denominaciones, que el recobro, no hay recobro, no hay pentecostalismo, denominaciones, porque las denominaciones son grupos que Satanás los tiene encapturados, encapuchados, ahí los tiene atrapados, porque no han entregado su vida a Jesús. La iglesia es una iglesia de Dios santa, pura y mancha en todo el planeta.
donde están 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor Jesús, ahí estoy yo, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí están sus ángeles y ahí está su reino. Pero los que están en brujería, hechicería, como este miserable que se llama maestro y que es un falso maestro, es un profeta, un falso profeta del diablo, del infierno, y así están muchos en sus religiones. Salgan del Vaticano, salgan de la Gran Ramera, salgan del catolicismo y métanse en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, y la luz de Dios. Y los demonios son tinieblas que están en las personas operando. Los demonios se les burlan, se les ríen. Ayer me decía Danielito cómo Dios le está permitiendo ver a los demonios que se burlan, cómo enferman a la gente. Danielito me decía cómo los demonios operan en los videojuegos, en los Nintendos que Dios le está hablando, porque es un niño que está bautizado, ya entregado a Dios, y cómo el diablo captura a la gente a través de los ídolos, a jugar como en aquel entonces en Egipto, y muchos se fueron al infierno, y muchos van al infierno, y muchos están en el infierno. Así que acaten lo que Dios les manda, dejen de dormir, levántense, siéntense, oren, doble rodillas, levántense, hagan algo, dejen de dormir, que cuando caigan al infierno no van a tener paz ni tranquilidad, allá van a tener tormento eterno. Si ahora no son diligentes sirviendo a Dios, viviendo a Dios, predicando a Dios, haciendo como Dios manda, en el infierno van a arder. El diablo los engaña a todos, quisiera vernos dormidos, pero no estamos dormidos, porque Dios me reveló que muchos falsos profetas están en tinieblas, que mucha gente va en tinieblas rumbo al infierno, que están a punto de caer al abismo, donde está el centro de la tierra, abajo el infierno. Están muchos que opera Satanás en ellos y se los va a llevar en drogas, alcoholismo, adulterio, fornicación, pornografía, malas prácticas, exposición de cuerpos desnudos que es usados por Satanás, gente que molestan los messengers solo para quitar el tiempo, usados por Satanás. ¿Por qué no le dan like a los videos de la palabra de Dios? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no entregan sus vidas a Jesús? ¿Por qué no comparten la palabra de Dios? Porque el mundo está bajo el maligno. Muchos quieren like, corazones, que los apoyemos. ¿Y por qué no nos apoyamos unos a nosotros como hijos de Dios? Porque Satanás los tiene en división, porque Satanás es Satanás que quiere idolatría, que quiere ser adorado, y muchos están así en sus ministerios, quieren ser centro de atención, envidian a otros. Hay una competencia diabólica en los religiosos, porque los hijos de Dios estamos para ayudarnos unos a los otros y hablar la verdad y apoyarnos en el reino de Dios para que seamos salvos, perseverando, y que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, porque muchos han sido borrados sus nombres. Muchos están haciendo y Dios nomás los está viendo, pero no los apoya y no son salvos, porque Dios todo lo ve. Y se mueve el diablo en muchas locaciones de iglesias, se mueve la muerte en muchas locaciones de iglesias falsas, de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas pastoras, brujas, hechiceras, me ha dicho el Señor, que son amadoras del dinero, se disfrazan de luz, fariseicas, jezabélicas, y así son brujos y hechiceros que en sus casas les apoyan la maldad, les apoyan el pecado. Entonces no hay Dios en ellos. ¿Cómo pueden enseñar en una locación de iglesia disque pastoras? Y cómo en sus casas apapachan el pecado de sus hijos, de sus hijas, de sus maridos. Ellas mismas son pecadoras. ¿Por qué no son valientes y esforzadas para decir: aquí se vive como Dios manda y ordena? Y si no te gusta, apunta para otro lado. Mi casa y yo servimos a Jehová. Declarémoslo, confesémoslo. Hombres, dejen de andar de demoníacos. De verdad, vivan el evangelio antes que predicar. Viva el evangelio en su casa y en su persona, y asegúrese de andar en santidad, porque ¿cómo va a predicar usted si anda en pecado y en su casa apoya la maldad, apapacha la maldad del pecado de la madre, del hijo, del padre, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los vecinos? No estamos para apoyar el pecado de nadie, porque Dios no hace excepción de personas. Dios está irado y está a punto de ejecutar juicio y de soltar a todos en pos de Satanás para que los destruya en sus idolatrías, en sus falsos maestros, como este brujo hechicero que va a ser destruido si no se convierte a Jesús, si no abandona sus prácticas demoníacas, si sigue siendo usado por Satán para servirle al infierno. Esos videntes, esos brujos, hechiceros, todos esos religiosos, sectarios, denominacionistas van al mismo zafacón del abismo, al mismo hoyo. Están a punto de caer, están a punto de ir al abismo, al infierno. Ya de largo tiempo viene su condenación de aquellos que ya conocen la palabra de Dios y siguen haciendo como el diablo le manda, que venden comida, que nada dan, se clavan el diezmo, la ofrenda, todo piden, y Dios me ha hecho ver cómo los demonios están a punto de matar a muchos que predican, pero no predican como Dios manda, que hablan falsedad, mentira, que son, Dios me hace ver que hay una asociación de falsos pastores en New Brunswick, que están apoyados vendiendo comida, vendiendo ropa, vendiendo todo, vendiendo
Pero eso sí, no quieren apoyar en un negocio santo como Dios manda, no quieren todo su dinero para ellos. En el infierno van a arder, porque aquel que es hijo de Dios quiere ver prosperado a uno y a todos, porque es voluntad de Dios que todos seamos prosperados, haciendo negocios honestos, pero no vendiendo la palabra en la iglesia, pero no vendiendo la palabra en ningún lugar, pero no vendiendo comida para dar a los demás en la locación de iglesia, sino haciendo algo útil para ganar dinero, porque sabemos que el dinero es necesario en esta tierra, pero no lo hagamos como este maldito brujo y hechicero mentiroso que da la consulta gratis para que después le saque dinero, le envuelva la cabeza, lo pacte con Satán y después vaya al infierno. Por eso debemos de creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en brujos y hechiceros como este que se dice maestro. ¿Maestro de qué? Del infierno. Falso maestro, porque el único verdadero maestro es Jesús, el maestro de maestros. Por eso Dios dice que en las escuelas se conviertan a Jesús, los maestros, los presidentes, los principales, los directores, directoras, todos se conviertan a Jesús, porque el maestro de maestros es Jesús. Y si uno va a enseñar es porque Jesús está en nosotros, el maestro de maestros. Los que tenemos autoridad somos los hijos de Dios, las hijas de Dios verdaderos, que predicamos sin pedir nada a cambio, porque cuando a alguien le nace ofrendar, ofrenda porque Dios lo toca, porque Dios le dice, y no estén tocando los utensilios para pedir dinero, porque así mismo en el infierno los van a atormentar. Porque ¿cómo pueden predicar en una iglesia y pedir diezmo y ofrenda, primicias, pactos, y después los van a sentar a comer para exigirles más dinero? Señor Jesús, reprenda a sus demonios, pero si no salen de los demonios, en el mismo infierno arderán y serán atormentados día y noche, porque Dios no puede ser burlado. El hombre se engaña a sí mismo. El hombre es culpable de su maldad y que llega al infierno, porque Dios nos habla palabra verdadera, palabra sin levadura en la Biblia. Dios usó a muchos hombres para que hablaran la palabra, escribieran la Biblia, y nadie la quiere leer, nadie le gusta, todo el mundo quiere andar chateando babosada y media, enamoramientos demoníacos, porque el verdadero amor es Jesús, el verdadero amor es el Padre, el verdadero amor es el Espíritu Santo, amarse pura, santa y limpiamente, y no mirarnos como bestias sexuales, sino en Dios, no mirarnos para sacarnos el dinero, pero hay que andar como Dios manda y no deberle a nadie tampoco, andar no pidiendo dinero. Si usted compra algo, páguelo, pero no venda comida en las iglesias. ¿Con qué cara usted vende comida en las iglesias? Cuando la palabra de Dios dice que dad por gracia lo que recibiste por gracia, y hacer negocios honestos, pero no en la iglesia, porque la iglesia de Dios no es para hacer negocio. Los negocios son honestos cuando compramos nuestros productos a precio de absoluto, cuando usamos nuestros productos que Dios nos manda, orgánicos, de calidad, y no andamos comprando en brujos y hechiceros. Los hijos de Dios no estamos para ir a tiendas de brujos y hechiceros ni de mundanos. Así que ojalá que todo mundo se convierta a Jesús y voten los ídolos. Y salgan y aprecien esta palabra que Dios les manda. Glorifiquen al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que me usa. Glorifíquenlo a Él y conviértanse, porque Dios desea ver a su tierra salva, a sus hijos, su creación salvos, igual que yo con Dios, porque soy una con Dios, y por eso deseo que sean salvos, y por eso obedezco a Dios cuando me dice que hable, porque lo dejo que Él hable a través de mí. Pero hay de aquellos que están en ministerios de compra, de venta de libros, que no les arde la cara y la conciencia, que están entretenidos como los catecistas, como los que hacen libros diluidos, los que tienen sectas del recobro también, porque están enfocados en un ministerio que el que hizo eso está ardiendo en el infierno, dice el Señor, por cuanto compraron, vendieron los libros, entretienen a otros, están idolatrando un ministerio, están idolatrando a gente muerta, están ardiendo en el infierno, pero ya se desenfocaron del Dios vivo, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No están enfocados en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo y la Biblia, sino que están idolatrando ministerios y gente que inventó sectas, que inventó denominaciones, que inventó divisiones, que hizo grupos privados como si nada más fuera para eso. No, la palabra de Dios es para todo el mundo. Y no se vende ni se compra. Los libros y las Biblias no se venden ni se compran. Muchas veces tenemos que comprarlas, pero las donaciones, las ofrendas son para la palabra espiritual y el alimento físico. Pero desgraciadamente este mundo está bajo el maligno en el dinero. Por eso Dios va a permitir que ya no va a haber dinero. Va a haber un chip, ahí van a ser probados los verdaderos hijos de Dios. Cuando ya no haya dinero, a ver si sirven a Dios, a ver si viven a Dios. Cuando ya no haya dinero monetario ni en billete, unos serán sellados de Satanás y para el infierno irán, y otros estaremos sellados en el Espíritu Santo de Dios, sellados en el Padre, sellados en el Hijo y el Espíritu Santo, y seguiremos sirviendo a Dios.
como Dios manda y ordena, hasta que Él venga por nosotros, que nos espera la corona de la vida, las mansiones celestiales, lo más hermoso de este mundo, y lo peor del mundo les espera a los infelices, infieles, los mentirosos, traidores, satánicos, anticristos en el infierno y en el lago de fuego. Tormento eterno tendrán. Su recompensa cada uno recibirá conforme a sus obras, conforme a sus desvíos. Si usted está en Dios y sirve a Dios, le espera algo mucho mejor. Pero si usted está enemigo de Dios y hace como le da la gana, como sus demonios, como Dios me muestra mucha gente endemoniada en las iglesias, las disque pastoras falsas son los disque pastores sin autoridad, consejos se aconsejan en el diablo. ¿Qué dicen las asociaciones de pastores en Librones? Vendan comida, métanle comida, véndanlo. Son envidiosos, egoístas. Sí, hay que ganar dinero, pero en Dios, en su manera, y no se le da comida vendida a los que van a oír palabra de Dios. Por eso llevan su ofrenda, porque de ahí de esa ofrenda Dios multiplicará y habrá comida espiritual y comida física para que glorifiquen a Dios. Pero mucha gente se aparta de Dios porque ustedes son blasfemos, conociendo la Biblia, viven como les da la gana, vendiendo la comida, vendiendo el alimento. Ahora hasta vestidos venden. ¿Por qué usted no le regala un vestido en su congregación a la gente? ¿Por qué la gente que llega y pone sus ofrendas hasta el diezmo le piden? ¿Por qué usted no regala un vestido? ¿Por qué usted no regala un pantalón, una vestimenta? Que si usted no gusta que la gente use pantalón, entonces regale vestidos. Debe comer, a ver si es cierto. Muchos Dios me ha mostrado que están enriquecidos los disque falsos pastores, pero no dan nada a nadie, no ayudan a su congregación, solo sacan. ¿Por qué no viven es mejor dar que recibir? Dar palabra de Dios, dar profecía de Dios, dar pastoreo, evangelizzación, dar por gracia y dar lo que necesitan otros, porque si unos llevan, otros vamos a repartir los necesitados en la congregación, y también llevar el evangelio a las calles, y también ayudar en lo que necesitan otros, y levantarlos, pastorearlos. Esos son los verdaderos pastores en Dios, en Jesús, los verdaderos que las riquezas las ministran a la manera de Dios. No los brujos hechiceros como que es un falso maestro, y así hay muchos disfrazados de luz, pero este es un satánico. Todo el que no quiera creer que este es un satánico rumbo al infierno, ya está en el infierno terrenal, van al infierno real. Así que muchos están en el infierno en esta tierra. Por eso la mayoría del mundo está bajo el maligno, Satanás, el Dios de este mundo maligno, el Dios con minúscula, un demonio, Satanás. Jehová me lo mostró, que él es el que tiene a la gente en droga, él es el que hace que la gente ame el dinero y haga las prácticas diabólicas en las locaciones de iglesias, y se los va a llevar el diablo, y muchos van a morir y van a caer al infierno. Así que si usted oye esta palabra, compártala, porque muchos quieren que se les apoye, pero no apoyan, y es a Dios quien rechaza, porque todos los que estamos en Dios nos amamos en Dios y nos apoyamos en Dios y seguimos para adelante en Dios y aprendemos de Dios unos a los otros, conforme Dios da los talentos, los dones, en lo poco, en lo mucho, pero hacer lo que Dios manda. Así que reporten esta cuenta y no hagan esto. Si usted tiene ídolos, tírelos a la basura, quémelos, destrúyalos y entregue su vida a Jesús, pida perdón, entregue su vida, y si quiere ser bautizado, llámenos al 848-237-9254, y también le daremos la oportunidad de hacer dinero honestamente, usando productos de calidad, orgánicos, y ganando dinero. Pero no haga prácticas diabólicas como la de este hombre miserable y perdido, y rechace toda manipulación del diablo en los religiosos, porque los católicos bautizan bebés que no es bíblico, y tienen ídolos que son demoníacos, y los de las denominaciones, las rameritas, los pentecostalistas, los falsos cristianos, los de torcidos, los pentecostales, bautistas, últimos días, testigos de Jehová y no sé cuánta cosa, mormones, son del diablo. Tienen mucha levadura, mucha porquería. El diablo está metido ahí entre ellos, camuflajeado, porque es mejor vivir toda la Biblia que solo un poquito. No es lo que nos conviene, no es lo que quieramos, es toda la palabra del Nuevo Testamento. Toda. Dice Dios, sed perfectos como yo soy perfecto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es mejor dar que recibir. ¿Pero qué da? Da demonios, da mentira, da hechicería, brujería. ¿Y los falsos pastores qué dan? Dan mentira, hablan mentira conforme a sus vientres demoníacos. Son duros de cervix, enfocados en el dinero, más escasez tendrán. Se les derrumbarán los templos de los católicos y de los falsos cristianos, y todos serán derrumbados y muertos en el infierno, porque ya viene la hora, dice el Señor, ya viene la hora, enfermedades, pestes y muertes vendrán, derrumbes, puentes se caerán, trenes se destruirán, accidentes de carros, los marihuanos, los brujos, hechiceros, los idólatras, los mundanos, todos van a morir y van a ir al infierno si no se convierten a Jesús.
porque va a venir la hora. Cada uno le va a venir la hora. Millones y millones, dice Dios, que están muriendo en drogas, en alcoholismo, en brujería, hechicería. Demoníacos se van al infierno, brujos, hechiceros se van a pudrir, a gusanarse en esta tierra, se van a venir pestes. Muchos no les pasa nada, pero ya de largo tiempo viene su condenación. Muchos brujos y hechiceros que están haciendo, los que propagan las brujerías, los que propagan la hechicería, los que propagan sus idólatros, los borrachos, piensan que pueden vivir como les da la gana. No, dice el Señor, muchos son bendecidos materialmente, pero eso no quiere decir que sean salvos. La salvación es otra cosa. La salvación no tiene que ver con riquezas naturales y materiales. La salvación es quien está en Jesús, quien mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la persona. Pero Dios nos bendice más de lo que merecemos, porque Dios es bueno. Él no se puede negar a sí mismo. Así que el que está en el infierno es porque quiere en el infierno terrenal, y el que va al infierno real es porque le dio la gana hacer lo que quiso, sus religiones, sus ídolos, porque prefieren el mundo ancho, el libertinaje, pero no saben que van al infierno eterno, al lago de fuego. Y no es porque Dios sea malo, es porque Dios es santo, puro, perfecto, limpio, divino, y debemos ser como Él, porque Él nos creó, y debemos ser como Él, y en Él, y para Él, eternamente y para siempre. La Biblia es su palabra, y Él nos hizo. Pues asomémonos a la Biblia, cómo vivimos, cómo andamos, cómo estamos. Pero muchos quieren hacer lo que les da la gana, y por eso el mundo está perdido y en tinieblas. Muchos fumigando por los aviones, matando a la gente, pero los hijos de Dios no nos matarán nada ni nadie, porque somos útiles en la tierra, y el día que partamos de aquí iremos con nuestro Dios. Vendrá Dios por nosotros, Jesús, su Espíritu Santo y sus ángeles, y estaremos en una presencia total, maravillosa y hermosa. Si Dios he probado de Él, quiero más de Él, y lo amo y me aferro a Él. ¿Por qué? Porque los brujos y hechiceros sé muy bien que van a ir al infierno, sé muy bien que están en tinieblas, sé muy bien que son de Satanás, están en tinieblas, sé muy bien que hay un abismo, que la gente está cayendo día y noche en el abismo, en el infierno, y están siendo atormentados. Dios me ha mostrado brujos y hechiceros que están ardiendo en el infierno, falsos cristianos malévolos, religiosos en el infierno están ardiendo, católicos ardiendo en el infierno, papas ardiendo en el infierno, fundadores de sectas ardiendo en el infierno, fundadores de denominaciones ardiendo en el infierno, fundadores de religiones ardiendo en el infierno. Así que si usted adora a un muerto, idolatra a un muerto, y su ministerio, usted va para el infierno. ¿Por qué? Porque hay gente que vendió, cobró, no solo vivió de la ofrenda. Ya no debemos de pedir diezmo, debemos de vivir de la ofrenda, porque el Antiguo Testamento era sacrificio de animales, cambiaban de sacerdotes, pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, que habita en el cielo a la diestra del Padre, y que también está con nosotros, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios todo lo ve, Dios es inmensurable, Dios es espíritu, luz, y las tinieblas menguarán y se irán al infierno, y los que no quieran estar en Jesús también irán al infierno y al lago de fuego, porque Dios es santo, porque nada inmundo entrará en la ciudad santa, dice el Señor. Nada inmundo entrará en la ciudad santa, y los que están en esta tierra sin Jesús, en sus religiones, en sus sectas y denominaciones, están en el infierno. Pero si tiene vida ahora, arrepiéntase, crea en Jesús, entregue su vida a Jesús, y sea bautizado bajo las aguas, y sea bautizado en el Espíritu de Dios y para siempre, y persevera en Jesús, comiendo y bebiendo de Él, su palabra, leyendo. Es beber, orar, escudriñar la Biblia y hablar con Dios, orar, no rezar. Rezar es el diablo que lo ha enseñado a rezar, repetir palabras sin sentido. Hablar con Dios es hablar con Dios en oración, es estar en contacto con Dios, es abrirse los cielos y estar con Dios. Así mismo como usted alaba al diablo en las canciones mundanas, en su brujería, hechicería y sus ídolos, como los que le estoy mostrando, así usted le abre portales a los demonios que se penetran en su hogar, en su familia, en su vida, y están bajo el influjo de Satán. Y cuando usted muera, se lo llevará entonces. Allá les va a dar recompensa, tormento. Pero Dios da vida eterna, gozo, paz, alegría. Dios es diferente al Satanás. Satanás se disfraza de luz, pero les engaña, y cuando los lleve para abajo los van a atormentar. Él los va a atormentar. Ahí en un lugar de tormento, ahí los van a atormentar los demonios, los gusanos, los diablos, ahí los van a atormentar con lanzas, toda clase de sufrimiento. Si usted aquí es asesino, allá lo van a atormentar peor. Si usted aquí es adúltero, fornicario, homosexual, lesbiánico, violador, usted allá le darán 1000 veces y mayor toda la vida eterna tormento. Todo lo malo que hizo usted allá y no se arrepintió, y no se volvió a Jesús, y no se convirtió a Jesús, y no vive en Dios, y no escudriña palabra, y no vive palabra, usted va a ir al infierno. Es hora de perfeccionarse, dice el Señor. Es hora de ser santo y puro y limpio desde ya y para siempre. Es hora de vivir en santidad, porque mucha gente está muriendo y está cayendo al infierno.
Así que conviértanse gobernantes, élite, presidentes, gobiernos, pueblos, ciudades, idólatras, católicos, sectarios, denominacionistas, hechiceros, brujos, todos vuélvanse a Dios, a Jesús desde ya y para siempre, porque si no caerán en el mismo infierno y en el lago de fuego real. Tormento eterno tendrán, porque somos hijos de un Dios, creador de un Dios que es eterno y nos hizo eternos, un alma eterna que tendrá un cuerpo intenso para el dolor en el infierno y un alma eterna que partirá con Dios cuando estamos con Jesús y vivimos en Jesús, perseveramos en Jesús, iremos al reino de los cielos y viviremos una vida maravillosa, una ciudad santa, una ciudad perfecta, divina, con oro, agua cristalina, mansiones preciosísimas, coronas de piedras preciosas, de oro, de diamantes, amatistas, perlas, de esmeraldas, rubíes, todo lo más bello y lo millonario es Dios. Dios es un Dios rico, Dios es un Dios inmensurable, no hay palabras para describir todo lo inmensurable y lo rico que es, pero el diablo los ha engañado en sus malas prácticas adquiriendo un dinero, una basura, una porquería en brujerías, hechicerías, religiones, sectas, denominaciones, y no ven la luz, no ven la oportunidad que se les brinda de vivir una vida sabia, una vida íntegra, una vida en los valores de Dios, una vida viviendo como Dios manda, apreciando el Espíritu, seguir sobre la fe, servir con humildad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, gestionar la visión que Dios nos da. Mucha gente que no tiene visión anda en tinieblas, nublado. Hasta uno quiere salvarles el pellejo, la vida, y no quieren, van a ir al infierno. Uno quiere darle la oportunidad de trabajar honestamente, no quieren. Hasta los mismos religiosos donde he ido no ven la visión, no ven la oportunidad, son negativos, hablan diablura, estupidez, están en la misma iglesia pero son diablos, cizaña. Es hora de ser santos, puros y limpios. Es hora de dejar la envidia, la competencia. Es hora de enfocarse en ayudar a otros a salir adelante, unos a los otros, como la oportunidad que ustedes ya saben que les ofrezco, y se hacen los tontos. Si usted me va a mandar mensaje para hacerme perder el tiempo, no le voy a contestar. Si usted quiere ser bautizado, por supuesto. Si usted quiere la membresía Atomy gratis también para que salga adelante, adelante. Si no, lo siento. Yo estoy para ayudar a todo el mundo. Eso es lo que es mi gozo y el gozo del Señor. Ayudar a todo el mundo a salir adelante para usar productos en Dios, en orgánicos de calidad. Y yo no quiero comprar allá afuera en los demonios. No quiero comprar en los impíos. No quiero comprar en los idólatras. Yo no quiero comprar en los satánicos. No quiero comprar en los que adoran la muerte. No quiero ir ni siquiera a comer en un lugar donde no amen a Dios ni adoren a Dios. Y muchos se dicen cristianos, pero son más careros que el diablo. Todo, dame, y no dan nada a nadie, ni siquiera palabra de verdad. Son católicas, sensuales, falsas cristianas, disque pastoras, hipócritas. Se ponen a coquetear con hombres ajenos, demoníacas, jezabélicas son, envidiosas. Un mundo demoníaco, pero cuando tenemos a Jesús, tenemos a Dios, tenemos la mente de Cristo y lo vemos todo a través de Dios, y no podemos ser engañados por nada ni por nadie, porque Dios nos revela todo, porque tenemos la mente de Cristo. El Dios Todopoderoso habita en nosotros, por eso somos profetas, porque Dios nos revela la condición para que les hablemos que se arrepientan, se vuelvan a Dios antes de que perezcan en el mismo infierno y en el lago de fuego. Eso es lo que Dios les habla. Así que renuncien a las prácticas como este miserable falso maestro, y hay de usted que está haciendo lo mismo, peor. Y comparte esta palabra que es de Dios si quiere, si no, allá usted, porque lo que tiene le será quitado. Si usted es un poco salvo, usted será quitada su salvación. Y si usted es impío, si no se convierte a Jesús, va a ir al infierno. Amén. Así que ojalá que no se avergüencen de Jesús, ni de su palabra, ni de los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, apoyen en la palabra de Dios. Comparta la palabra de Dios, así como yo comparto de otros profetas verdaderos, así como Dios me usa a hablarles palabra, aún a los profetas que el diablo los tenía engañados. Dios me mostró muchos que se dicen cristianos estaban en tinieblas, profetas en tinieblas, cristianos, pastores en tinieblas, yendo ya casi al abismo. Pero conviértanse a la luz, sean luz del todo. Olvídese del dinero, el dinero llegará como Dios manda y ordena. Usted enfóquese en predicar, enfóquese en vivir a Dios, enfóquese en bendecir a otros, enfóquese en regalar membresías Atomy, enfóquese en ayudar a hacer un negocio como Dios manda, enfóquese a cuidar el templo de Dios, enfóquese a cuidar su familia, a llevar la bendición real y verdadera que es la palabra de Dios, el Dios vivo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hacer un negocio como Dios manda que es Atomy. Pero olvídese estas brujas de hechiceríos, en vez de estar de brujos, de hechiceros, haga Atomy, crea en Jesús, crea en Dios, crea en el Padre, bautícese en el fuego del Espíritu Santo,
bautícese en las aguas y persevere comiendo y bebiendo palabra de Dios y edúquese como Dios manda. Haga como Dios manda, renuncie a esa brujería nauseabunda, esa hechicería del infierno, porque allá los quemarán, los atormentarán. Yo los puedo ver como están atormentados en el infierno, y los aquí en esta tierra como están en tinieblas. Viven por gracia y misericordia de Dios, pero van a ir al infierno si ustedes no se arrepienten. Y no culpen a Dios, como muchos culpaban y siguen culpando a Dios. Dios no es culpable. Dios es santo, puro y limpio, y no se puede corromper. Gracias a Él que no se puede corromper, que es santo. Por eso nadie irá con Dios si no es santo, si no es puro, si no es limpio. Santo significa apartado para Dios, consagrado a Dios, que vive como Dios manda, que no practica el pecado, que no habla mentira, que no habla maldad, que no hace maldad, que vive en Dios. Ese es un santo, no esos ídolos demoníacos que le dicen santos, no los muertos que están en el infierno, que la gente adora. Los futbolistas muertos, la gente panzona, tienen hasta ídolos de panzones, ídolos de sicarios, ídolos de narco, ídolos de inmundos. Son satánicos. Usted adora a Satanás, al infierno irá. Y no hay más maestros de maestros que Dios y los que están en Dios. Los demás son falsos maestros. Como este es un falso maestro del infierno y va a arder. Así ha dicho Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conviértanse a Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde, y ojalá que atesoren esta palabra que Dios les manda a través de mí. Glorifiquen al Padre, glorifiquen a nuestro Creador, a Jesús y a su Espíritu Santo, y oren, escudriñen Biblia y hagan como Dios manda, y sean sabios. Métanse a Atomy, hagan Atomy, usen los productos Atomy para que sean bendecidos en espíritu, alma y cuerpo. Salgan de las malas prácticas. Deje de ser un religioso ciego, un envidioso, un sectario en las iglesias de locaciones. Haga como Dios manda, porque muchos Dios me dice, regálales la membresía Atomy, no quieren. Dios hace milagros, pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico y no todo molestar a Dios, como Dios en la barca. Jesús estaba en la barca y la gente azotaba los vientos y lo despertaron y les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Por eso tenemos que trabajar en Dios y a su manera, conforme a la palabra de Dios y en la Biblia, y dejar de ser inmaduros. Crea en Dios, crea en la oportunidad que le ofrecemos en Atomy. Deje de estar engañando en brujerías, en hechicerías, en prácticas demoníacas. Viva honestamente en Dios. Y Dios no es ídolo, Dios no es religión, Dios no es secta, Dios no es denominación, Dios no es hechicería, ni brujos, ni nada de religión. Dios es un Dios vivo, real, que opera en sus hijos, su sabiduría, su inteligencia, su verdad, su bondad. Por eso ofrecemos la oportunidad de salir adelante unos a los otros, sin cobrarles ni un solo peso, porque Dios provee, y a través de Atomy es que podemos tener dinero honestamente y ayudarnos unos a los otros. No en brujerías, hechicerías, no en cobrando la comida en las santas iglesias según. Si de veras usted fuera hijo de Dios, en su locación de iglesia no vendiera ni comida, ni vendiera tampoco vestidos, ni pidiera el diezmo, solo ofrendas. Hay muchos glotones, desparramados, panzones y gordos, egoístas, otros flacos y palillos que tampoco no creen en Dios ni en lo que Dios les habla. Nútranse en Atomy, inscríbanse en Atomy, hagan Atomy. Déjense de orgullos demoníacos, de arrogancia. Sea sabio, sea humilde y enfóquese en Dios para que las tinieblas salgan y usted pueda ver la visión de Dios, la bendición de Dios en su palabra, en la Biblia. Ore y lea. ¿De qué sirve que vayan los religiosos católicos si no le hablan la verdad, si le hablan tinieblas? Los hijos de Dios somos luz, verdad, donde quiera que estemos y vayamos, y hablamos la verdad, porque la verdad los hará libres si quieren creer en Dios y en su palabra. Si no, pues ni modo, en mí no quedará ni la muerte de nadie, ni la enfermedad de nadie, ni la perdición de nadie. Yo me lavo las manos en Cristo Jesús, me limpio con su sangre, porque he hablado lo que Dios manda y ordena, y hasta aquí llegamos. Que Dios los bendiga y los guarde, y ojalá que no hagan como este miserable, que está en el infierno y va a ir al infierno real. Así Dios me permitió exponer a este, y todos aquellos que andan igual que este o peor, ya saben, el infierno y el lago de fuego les espera. Alabado sea mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sus ángeles nos acampan y nos guardan. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por su palabra. Alabado sea Él eternamente y para siempre por los siglos. Amén, amén y amén.